Muy buenas noches. Le damos las gracias al Señor por concedernos este privilegio de poder estar con ustedes una vez más a través de Si tocares el borde de tu manto. Entendemos que dentro de la gracia de Dios, Él nos permite esta oportunidad de poder estar con ustedes a través de las redes sociales. Y todo esto por el hecho maravilloso y oportuno que Dios nos da de escuchar esta bendita palabra de Dios. No nos mueven sentimientos y emociones desde el punto de vista personales, tampoco nos mueve a desarrollar cualquier otro tema dentro del vínculo social, sino lo que nos mueve es predicar la palabra de Dios. Y lo hacemos con mucho amor, entendiendo que Dios habló a nuestros corazones en una oportunidad y como lo hace también todos los días a partir de esa fecha, para poder compartir con usted la bendita palabra de Dios, aquella palabra que nos salvó, aquella palabra que nos restauró, aquella palabra que nos ha puesto en un área muy especial, aunque para muchos hay diferentes conceptos que vierten por desconocimiento a aquellos que estudiamos este bendito libro que Dios dejó para que nos desarrollemos en la vida. De modo que vamos a empezar en esta oportunidad y vamos a darle gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos a Él. Y le invitamos a usted también a que juntamente con nosotros podamos decirle al Señor: aquí estamos, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú abraces nuestra vida, nuestro ser, y nos dé la tranquilidad, la paz, la seguridad que anhela y necesita nuestra existencia para poder enfrentar los momentos adversos, los momentos difíciles que nos tocaron vivir en este periodo de nuestra existencia, Señor. Padre, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Queremos expresarte también nuestra adoración, nuestro reconocimiento por lo que eres, por lo que haces y por todas las cosas que harás. Porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria, de toda honra. Vamos a adorarle al Señor, vamos a exaltarle con todo nuestro corazón y vamos a decirle: Abba, Padre, tú eres el Señor de señores. Tú eres el Dios omnipotente y omnisciente, aquel que se merece todo honor y toda gloria, aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. A ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te exaltamos en esta noche y reconocemos tu soberanía, tu grandeza, tu poder, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Por eso te adoramos, por eso te alabamos, por eso exaltamos tu santo nombre y reconocemos tu señorío, tu poder, tu grandioso amor, tu misericordia eterna. Gracias, Jesús. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Maravilloso Dios eterno, te exaltamos con todo nuestro corazón. Te exaltamos con todo nuestro ser. Y Padre, te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Maravilloso Dios de dioses, Señor de señores. Permítenos adorarte, permítenos alabarte, permítenos glorificarte y exaltarte, Rey de reyes y Señor de señores. Permítenos expresarte con todo nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Maravilloso Dios eterno, Dios inmutable. Aquí estamos.
con un corazón contrito y humillado, para reconocer delante de tu presencia nuestra impotencia, nuestra incapacidad, para poder desarrollarnos hoy en la vida con respecto a esta etapa difícil que vivimos. Padre, venimos para honrarte y glorificarte y pedirte con todo nuestro corazón que ayudes a esas madres que están sufriendo en estos momentos, que ayudes a nuestros pueblos que padecen de ardua necesidad. Padre, esos niños que no tienen que comer, esas madres de familia que no pueden tener la tranquilidad para poder sostener la vida de sus hijos. Te clamamos, Dios, te suplicamos en esta noche y te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados, Dios. Perdona nuestra nación, perdona a las naciones, perdona al hombre y a la mujer, Señor, que están viviendo en pecado y que no quieren reconocer que el único que puede ayudarles eres tú. Te clamamos, te pedimos con todo nuestro corazón que llegue a ellos tu misericordia, que ellos puedan darse cuenta que necesitan de ti, que necesitan, Señor, ser salvados por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, porque tú pagaste el alto precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y te clamamos, te suplicamos por nuestros pueblos, por nuestras naciones. Ayúdanos, Dios. Oh Padre Celestial, escucha nuestra oración, escucha nuestra voz. Necesitamos de ti. Oh Señor, hay tantos niños que en estos momentos sufren y padecen. Hay tantas personas que no tienen que comer en estos momentos. Te suplicamos, Dios, paz por nuestras naciones, paz por nuestras familias. Oh Jesús, nos humillamos delante de tu presencia, nos humillamos delante de tu rostro, Dios, delante de tus pies, porque tú eres el único que puede ayudarnos, puede salvarnos y puede fortalecer nuestro espíritu. Te suplicamos, Dios, perdónanos, Dios, perdónanos, perdona nuestra nación, perdona nuestra familia, oh Padre Celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a ti con un corazón dispuesto y abierto para clamarte y suplicarte por nuestros países, por nuestras familias. Oh Jesús, escucha nuestra oración, escucha nuestro lamento, escucha nuestra necesidad. Padre, ten misericordia. Buscamos tu rostro en humildad, humillándonos ante tus pies. Suplicamos con todo nuestro corazón. Te pedimos por paz en nuestros corazones, en los corazones de nuestra familia, de nuestros hijos. Te suplicamos, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Por eso, Dios, al acercarnos ante tu presencia, queremos rendirnos y reconocer nuestra condición. Y queremos suplicarte con todo nuestro corazón y nuestro ser. Gracias por escucharnos, Dios. Gracias por atender nuestra necesidad, nuestro lamento.
Y gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Te alabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Creo que Dios ha escuchado nuestra oración y Él en su momento nos va a mostrar que ha respondido nuestra oración, y creo que las oraciones suyas, vuestras, y las oraciones mías unidas pueden ocasionar en el corazón de Dios misericordia, para que Él pueda escuchar a esas madres de familia que están lamentando en estos momentos por la amplia necesidad que tienen, y a todos esos jóvenes, niños que son afectados por esta etapa tan adversa, tan difícil que nos tocó vivir. Bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor en este momento. Recordemos que sin la palabra nuestra vida fenece, nuestra vida se seca, nuestra vida no tiene sentido de ser, porque es la palabra de Dios la que nos nutre, la que nos fortalece, la que nos edifica y nos consuela, y la que nos guía hacia los caminos o las sendas que Dios ha establecido para que podamos tener cada uno de nosotros paz, tranquilidad y seguridad. Por ello, estábamos hablando justamente de la tentación del Señor Jesucristo, y habíamos hablado de dos etapas muy puntuales en la clase pasada, y estábamos compartiendo la tercera etapa, ¿no?, con respecto a lo que hizo Satanás en el desierto en la vida de Jesús. Él, de una manera tan persistente, estuvo tratando de redarguir al Señor Jesucristo desde el punto de vista diabólico, por supuesto, diciéndole: mira, si tú subes al monte, si tú haces esto, si tú conviertes las piedras por pan, porque tú tienes poder. Pero Jesús siempre estuvo respondiéndole: escrito está y escrito está. Y nos habíamos quedado justamente enmarcando qué es lo que nosotros podemos aprender con respecto a la tentación del Señor. Satanás es el peor enemigo que tenemos. Si bien es cierto, nosotros somos nuestros mismos enemigos en algunas oportunidades, por el hecho de no hacer caso a la voluntad de Dios, por el hecho de no ser perseverantes en la oración y en la lectura de la palabra, porque es la palabra la que nos nutre, y es a través de la palabra que vamos a conseguir los consejos necesarios para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y como nosotros no estamos acostumbrados a estudiar la palabra, a leer la palabra, a todos los días alimentarnos muchas veces de ella, no digo que todos, pero por supuesto que la mayoría sabe hoy día, por favor atiéndame, hoy día Dios está permitiendo que hombres y mujeres como usted y como yo utilicemos las redes sociales para tratar de predicar la palabra por todo lugar. Y usted va a darse cuenta que encuentra la palabra de Dios a través de videos, a través de audios, a través de películas, a través de etcétera, y a través de las redes sociales. De modo que no hay excusa para poder estudiar, leer y escuchar la palabra de Dios. No tenemos excusa. Dios se ha tomado el tiempo y el trabajo para hacernos entender y comprender que la Escritura es lo más importante que debe existir en nuestra vida, es el alimento espiritual. Ella es la que nos va a dar la salida en los momentos más difíciles que nosotros podamos encontrarnos, porque allí va a estar la palabra en nuestra mente y en nuestro espíritu para poder desarrollar la vida desde el punto de vista de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, estábamos hablando de que Satanás era el peor enemigo. Somos nosotros enemigos de nosotros mismos, pero el peor enemigo quien se ha constituido de nosotros es Satanás, y es el peor enemigo también de Dios, porque él primero se constituyó en enemigo de Dios. Y Efesios capítulo 6, versículo 10, nos va a decir de esta manera que es trascendental
esta parte de la palabra para nuestra vida y nuestro espíritu. Le invito a mi esposa para que comparta la palabra de Dios en estos momentos. Buenas noches, hermanos, que la palabra del Señor cada día alimente nuestro espíritu y sea nuestra guía. Hoy leemos en su palabra en Efesios 6:10 la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Por lo demás, o sea, si bien es cierto, tenemos muchos consejos que vierten de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra existencia. Dice, por lo demás, la Biblia, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúcheme en el nombre de Jesús, atienda por favor. Nosotros podemos tener todo un equipo de personas que puedan defendernos. Nos pueden defender de personas que quieran afectar nuestra vida. Por algo, hay ciertos medios que se han constituido en la vida para que de una u otra manera podamos tener un respaldo desde el punto de vista físico o en algunos casos emocional. Por algo están los abogados, por algo están los policías que nos pueden defender de los enemigos. Pero hay algo muy importante que usted y yo debemos tomar en cuenta. Contra Satanás nadie lo puede hacer, solo Jesucristo. Por eso, aquí la palabra de Dios, vertida desde los mismos labios del Señor y escrita por los santos que fueron inspirados por Dios, nos dice, por lo demás, hermanos míos, permaneced en el Señor y fortaleced en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor no la vamos a encontrar en una bodega, en un supermercado. La fuerza del Señor no la vamos a encontrar con un poder mágico para que venga y nos socorra. La fuerza del Señor la vamos a encontrar a través de una total dependencia de Él. Y al depender de Él, nosotros vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar caminando constantemente en oración y vamos a dar testimonio de que la lectura de la palabra de Dios se hace carne, espíritu en nuestra vida, en nuestro ser. Por tanto, tanto usted como yo no podemos enfrentar al diablo sin esas armas. Son las armas espirituales las que van a fortalecer nuestra vida y van a prevalecer para que nosotros hagamos una actitud frontal contra el adversario. Ahora, no es el hecho de que vamos a estarlo buscando a este señor con minúscula, Satanás, para ir y enfrentarlo. Escuche en el nombre de Jesús y atienda, por favor. Considere esto, porque hay muchas personas que por no tener claro el concepto de lo que significa este ser, estamos constantemente enfrentándolo. Usted y yo, por nuestra propia cuenta, no podemos enfrentarlo. Él, con sus legiones de ángeles caídos, puede en un momento destruirnos. Mire cómo tiene el mundo. Hombres con mucha capacidad, personas con tanta educación, son promiscuos sexuales, están caminando en la corrupción, caminan en ciertas prácticas que son lamentables y que son absurdas para que ellos caminen de esa forma, de esa manera. Sin embargo, son esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque el adversario, hasta el hombre más inteligente, lo puede vencer. Y no solamente a uno, a legiones de hombres, a países enteros, a todo un vasto gabinete ministerial de un ejército y de una nación. La puede destruir en un 5 y sabe, no es para tapar nuestros ojos qué pasa con nuestros países, cómo la corrupción ha invadido de tal manera de hace muchos años
a los órganos del poder en la sociedad, a los órganos públicos. ¿Usted se ha dado cuenta cómo es que son títeres del diablo y cómo han hecho de nuestras naciones empobrecidas, enquistadas en la miseria, en la pobreza? Y muchos de estos personajes no se dan cuenta qué es lo que están haciendo y más bien al contrario, se jactan, pero son grandes corruptos, ¿verdad? ¿Usted cree que quién está detrás de todo esto? Es el diablo que pone pasiones, deseos, sentimientos, que cauteriza conciencias para hacer de una humanidad enquistada con los poderes de las tinieblas para destruir la misma creación de Dios. Por ello, notemos claramente, usted y yo, de una manera personal, por nuestra propia naturaleza y por nuestra propia cuenta, no podemos enfrentarlo. Porque Él, cuando se reveló ante nuestro Padre Celestial, no estuvo tranquilo, sino que se reveló y se trajo a las tinieblas unas legiones y legiones y legiones de ángeles caídos. Y Él gobierna este mundo con sus legiones de ángeles caídos. Por eso es que tiene este mundo así. Por eso es que tiene a tantas personas muy locuaces, muy capaces e inteligentes, influenciados por la corrupción, influenciados por la maldad. Porque el enemigo eso es lo que hace. Lo hace al ser humano un objeto de pasiones y de deseos vergonzosas. Lo hace corrupto, lo malogra y malogra también la vida de las familias. Bueno, entonces estamos viendo claramente que a él no podemos enfrentarlo con la capacidad personal, valga la redundancia, que cada uno de nosotros poseemos. Porque Satanás con sus demonios vino a la tierra, y en la tierra de una u otra manera está tratando de afectar la vida del ser humano. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? Y escuche, en el nombre de Jesús se lo digo, debemos asumir una actitud diferente. Léelo, por favor, nena. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento? El Dios de este siglo. ¿De qué Dios de este siglo está hablando? Está hablando de Satanás. Satanás ha encargado, lo primero que ha hecho es cegar el entendimiento a millones y millones de personas para tenerlas cauterizadas en la religiosidad, para tenerlas cauterizadas en sus propios razonamientos, para tenerlos cauterizados en sus propios conceptos. Y no se acuerdan de Dios. Es más, les aburre cuando le hablamos de Dios. Sin embargo, no se dan cuenta que no adoran al Dios de Israel, al Dios de dioses y Señor de señores, aquel que los creó desde el vientre de su madre, aquel que nos formó y nos hizo, aquel que hizo este vasto universo. No lo adoran, pero sí le adoran a Satanás. Porque al entrar en la corrupción, ¿a quién cree que están adorando? Al entrar en la promiscuidad sexual, ¿a quién cree que están adorando? Todo aquello que se ejecuta y que no está dentro del plan de Dios es gobernado por Satanás. Es gobernado por el reino de las tinieblas. Y si usted ejecuta lo que es gobernado por el reino de las tinieblas, no está adorando a Dios, sino está adorando a Satanás. Entonces la Biblia nos va a decir esto, que el rey de este mundo, el rey que gobierna este mundo, es el enemigo. Primera de Juan 5:19 también nos va a decir de esta manera. Léelo, por favor, nena. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que le parece? Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, pero Él es tan sabio y tan respetuoso y caballero, es el Señor,
que Él no se mete donde no le dan permiso. Por eso Él está llamándonos. Él está tocando la puerta y llamando a la puerta de nuestro corazón y diciéndonos: José, Esteban, María, llámete como te llames. Ven a mí que yo quiero darte vida eterna, dice el Señor. Sin embargo, nosotros cerramos la puerta de nuestro corazón y seguimos en ese mundo entero que está gobernando por el diablo. Dios quiere gobernar tu vida. Dios quiere hacer de ti una persona con propósito y diferente, y que puedas escapar del lazo del pecador, del lazo de la miseria del pecado, y caminar como Dios ordena, caminar con su palabra, caminar bajo los reglamentos lineales que Dios ha establecido en esta palabra bendita. Por tanto, de usted depende. Estos poderes son poderes que se oponen a la voluntad de Dios, y claramente lo va a decir el libro de Mateo, el capítulo 13 del 31 al 39 de una manera específica. Y quiero, por favor, que tome atención, preste atención a la palabra, tome la palabra para su vida. Usted que dice: yo no quiero, mejor mañana, mañana cuando haga de todo, recién quiero escuchar a Dios. No, escúchelo ahora y decida hoy por Cristo, decida caminar como Dios ordena. Mire lo que nos dice claramente Mateo 13, 31 al 39. Léelo, amorcito, por favor. 38 y 39, perdón. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere referir la palabra del Señor aquí? Nos refiere claramente que hay un sistema que se opone a la voluntad de Dios. Hay poderes que se oponen a la voluntad de Dios. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, nos permite tener su palabra, que es la palabra la que va a curarnos, es la palabra la que nos va a sacar la venda de nuestros ojos, es la palabra la que nos va a hacer ver el reino de los cielos, y es la palabra la que nos va a confrontar con nuestra realidad. Hay muchas personas que creen que no tienen defectos. Si usted considera que no tiene defectos, se equivoca. Todos lo tenemos. Yo los tengo. Porque somos humanos y los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos fallamos. Los seres humanos somos débiles. Tenemos tendencias a caer. Tenemos debilidades que muchas veces nos jalan hacia atrás. Y tenemos reacciones inoportunas. Lo que para otros le puede parecer bien, para ti te parece mal. O lo que a ti te parece que está bien hecho, a otro le puede afectar sus emociones, sus anhelos, sus deseos. Por ello, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra maldad. Con frecuencia nosotros consideramos que somos perfectos. La mayoría de veces que no nos equivocamos. Pero escucha a los demás. Dígale a los demás: ¿qué te parece mi comportamiento? ¿Te parece bueno? Pero aprende a escuchar. Aprende a escuchar a los demás con respecto al concepto que tienen respecto a su persona. Por lo tanto, qué importante es que cuando nos miremos al espejo, si bien es cierto, no vemos una imagen, la imagen oscura que tenemos por dentro no la podemos ver, pero Dios la revela a través de su palabra. Dios nos revela cómo es nuestra naturaleza por dentro. Y cuando Dios redarguya nuestro corazón, entonces creámosle a Dios y pidamos perdón a Dios. Y si hemos fallado a los demás, pidámosle perdón a los demás.
porque necesitamos hacerlo. Necesitamos reconocer que el único Dios perfecto es el Señor. Amén, amén, es así sea. El único perfecto de Dios es el único, infalible, infallable, el único puro, santo, en su totalidad. Nosotros nos equivocamos, fallamos. Escúcheme, en el nombre de Jesús debemos considerar también que son poderes que con frecuencia atacan a los creyentes. Estas influencias, desde el punto de vista satánico, nos quieren sacar del camino, nos quieren hacer caer, nos quieren diluir la fe y nos quieren afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero el fin y el propósito real que tienen estos poderes es apartarte de Dios. Sin embargo, no vamos a creerles, al contrario, vamos a descubrirlo como nos dice la palabra de ellos. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 8. Vamos a escucharlo. Escúchelo, por favor. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobriedad quiere decir cuidado. Seamos cuidadosos. Y velar significa estar atentos, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le hago una pregunta, respóndasela usted mismo. ¿Qué pasaría si en su casa está raspando la puerta un león? ¿Le abriría la puerta? Y usted sabe que es un león. ¿Le abriría la puerta a usted a un león? Está ahí raspando la puerta el león. Y usted ve por la ventana que el león está raspando la puerta. Además, le raspa la puerta y ruge. Ahí está rugiendo. ¿Le abriría? ¿Por qué no lo hace? Dice la Biblia que seamos sobrios y velemos. Estemos cuidadosos, atentos. Porque vuestro adversario, tu adversario y el mío, tu enemigo y el mío, tu enemigo y el mío. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Está como, no es un león, no es un león, ojo, por favor, entendámosle. Sino que está como león rugiente, buscando a quien devorar. El Señor no nos dice que Él es un león. La postura simbólica del león de Judá es el Señor. Pero al diablo le dice que anda como un león, rugiente buscando a quien devorar. Un león hambriento, un león sediento de carne humana, un león dispuesto a destruir lo que encuentra a su paso. Como un león de esa naturaleza, el adversario, el diablo, anda buscándote a ti y buscándome a mí para devorarnos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos actuar ante esa situación? ¿Sabe cómo? Primeramente con cuidado. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener cuidado. Y debemos estar despiertos. Debemos estar sobrios, velando, despiertos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te ataca. En cualquier momento te ruge. En cualquier momento te dice, aquí estoy. ¿Por qué razón? Porque Él no descansa. El enemigo vino para destruir nuestras almas y Satanás quiere que usted y yo reneguemos de Dios. En esta condición, en esta situación, con esta experiencia, en este tiempo, el diablo quiere que usted y yo ofendamos a Dios. Pero no lo vamos a hacer porque estamos velando. No lo vamos a hacer porque tenemos cuidado y sabemos quién está rugiendo. Pero debemos considerar, Él no descansa. Él está constantemente tocando la puerta, así como el Señor Jesucristo también nos toca la puerta y está llamándonos. Y si nosotros le hacemos caso al Señor,
Él nos va a poner en el corazón paz, tranquilidad, seguridad, de que somos sus hijos, de que estamos con Él, Él está con nosotros, pero el adversario no, el adversario está tocando las puertas de tu corazón para que tú peques, porque sabe que si tú pecas te aleja de Dios, para que tú reniegues de Dios, porque sabe que si reniegas de Dios, Él te tiene en sus garras y te tiene para destruirte, para malograrte, para arruinarte la vida. Ahora, Él no es solo, ¿eh? Él no es solo. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Y esto debemos entenderlo, debemos comprenderlo y debemos someternos a la palabra, porque Él no está solo. El adversario, el enemigo, que está tomando a otras personas para tratar de atacarte, destruirte, que está tomando las condiciones de este mundo para atacarte y para destruirte. El adversario no es solo. Capítulo 6, 12 de Efesios nos va a decir de esta manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales. El enemigo no solo está atacándonos de una manera, si podemos decirle esta palabra personal, sino que Él ha constituido su reino con una multitud de legiones espirituales. Hay demonios por todo lugar. Cuando usted está tranquilo, gozoso, en su hogar, con su familia, de repente le viene una pesadez y le viene enojo, un enojo que ni usted mismo se explica. Son los demonios que el diablo ordena y envía para tratar de robarle la paz. Cuando usted tiene ese excesivo deseo de pecar y de irse de su casa, son las legiones de demonios que está enviando Satanás para destruir su vida. Cuando usted tiene ese apetito y ese deseo de rebelarse contra sus padres, es porque hay legiones de demonios que se han constituido para poner en su corazón la rebeldía. Cuando usted critica, cuando usted vive en chismes, cuando usted acusa sin sentido, son poderes de las tinieblas. Cuando el diablo fue arrojado del reino de los cielos, no solamente fue arrojado él, sino se vino con una cantidad de legiones y legiones de ángeles caídos. Y son esas legiones de ángeles caídos que están de una u otra manera gobernando este mundo. Por eso vemos un mundo en caos, de maldad, de engaño, de mentira, brujería, hechicería, ciencias ocultas. Lamentablemente eso lo ha hecho Satanás con sus ángeles caídos. Por eso el primer objetivo del diablo es que tú no abras esta palabra, que tú no creas esta palabra, que tú no te adiestres con esta palabra, que tú no dobles tus rodillas delante del Señor para adorarle y alabarle y para estar completamente preparado para toda buena obra, pero también para presentarle defensas al diablo que día a día te ataca, que día a día trata de humillarte, trata de sacarte de las leyes de Dios, trata de ofender tus emociones, tus sentimientos. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 8, versículo 29 y 30. Y esto es importante que tomemos en cuenta. Lucas nos va a referir de una manera abierta cómo es este imperio de maldad. Lucas 8, versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre,
pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el enemigo a los desiertos. Por el demonio a los desiertos. Aquí nos habla de una manera clara. El versículo 29, y mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Está hablando de Jesús, que estaba liberando a un hombre y que hacía mucho tiempo que se había apoderado del espíritu inmundo y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. El versículo 30 le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Note lo que dice la Biblia aquí. Note. Yo le animo que lea el libro de Lucas, capítulo 8, 26 al 31. Y dése cuenta, hay muchas personas que tienen características de esta naturaleza y que están llenas de demonios. Esas personas que viven en la promiscuidad sexual, que no saben cómo salir de ello. Esas personas que son adictos a las drogas, que no saben cómo salir de ello, que son esclavos de las drogas, esclavos del alcohol, esclavos de la promiscuidad, esclavos del robo, del hurto, del chisme. Son personas que entran en este cuadro y que necesitan liberación de Jesús. Un día nos encontramos en ese estado. Un día éramos esclavos del pecado. Nos gozábamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Pero gloria al Señor, que Él nos libertó. Él nos sacó todas esas influencias demoníacas, satánicas, que nos tenían esclavos en el pecado. Escúcheme, no necesitas ser un drogadicto para estar influenciado por el diablo. Necesitas ser un chismoso, necesitas ser un pleitisto, necesitas ser un haragán, necesitas ser, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ponga el nombre por ahí. Para tener influencias de demonios que dominan su naturaleza y que afectan a los demás y que le afectan su vida también. Muchos dicen, bueno, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, pero es un colérico de primera, es un orgulloso, un soberbio, un altivo. Usted necesita liberación de Jesús y necesita la gracia y el poder de Jesús para que el Señor lo saque de la esclavitud del pecado y pueda empezar una vida diferente. Y recuerde, hay cosas que usted hace y dice, yo no quise hacer eso, yo no sé qué me pasó. El demonio lo hizo en usted. El demonio tomó su cuerpo para hacerle hacer lo que usted no quería hacer. Y ahí hay influencias de demonios, hay influencias satánicas que hay que tomarle atención. Esas personas que dicen, no, soy educado, soy firme, soy fuerte, pero no hacen lo que deben hacer. Analicemos en qué condición están delante de Dios. La Biblia nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso lo dice la Escritura. Y si usted sabe que es pecado, ¿por qué lo hace? Y si usted sabe que es pecado y lo hace, y dice usted, yo no sé por qué lo hice, o yo no entiendo cómo que lo hago sabiendo que está mal hecho, hay influencias demoníacas ahí. Escuche, en el nombre de Jesús, hay influencias satánicas ahí. No es que yo no quise hacerlo. Entonces, ¿quién lo motivó a hacer? ¿Quién cree que lo motivó a hacer? Si usted sabe hacer lo malo y hacer lo bueno, y usted elige por hacer lo bueno, ¿quién cree que lo influenció a hacerlo? Si lo leyó en la palabra, Dios lo influenció a hacerlo.
Pero si usted sabe hacer lo bueno y sabe que lo malo no lo debe hacer y lo hace, ¿quién cree que lo influenció a usted? Es sencillo, fue Satanás con sus demonios. Entonces usted es un objeto de Satanás, un objeto de los demonios de Satanás. Si tiene ira incontenida, si es un chismoso de primera, si es un haragán de primera y sabe que no debe ser, entonces ahí hay demonios de por medio que están autorizando tu vida para no hacer y no ejecutar las cosas que Dios te ordena. Ahora, Satanás siempre está al acecho de los hijos de Dios y anda como un león rugiente. Escuchemos nuevamente 1 Pedro 5:8, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seamos cuidadosos, seamos apercibidos. No debemos dejar de pensar, de analizar. Debemos estar atentos. No debemos descuidarnos. Porque si nosotros tenemos una milésima de segundo de descuido, el adversario ingresa y trata de hacernos ejecutar lo que él quiere que ejecutemos. Pero ahí está la palabra de Dios que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Y si tú sabes hacer lo malo y no lo haces, entonces estás haciendo las cosas que Dios te ordena que hagas. Así de sencillo. Pero si tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, y sabes que no debes hacer lo malo o no debemos hacer lo malo, y lo terminamos haciendo, por lo débiles que somos, es que hay influencias satánicas de las profundidades del reino de las tinieblas que son más fuertes que nuestra propia voluntad, que nos ordenan y que nos llevan a hacerlo. Así de sencillo es la palabra del Señor. Así de sencillo son las cosas espirituales. Si tú conoces y sabes que debes hacer las buenas cosas y no lo haces, o eres descuidado o simple y sencillamente te has dejado arrastrar por las influencias del adversario para ejecutar las cosas que van a causar daño, van a herir a los demás y van a afectarte a ti también. Que Dios nos ayude, porque son las dos posiciones, o lo malo o lo bueno. Ahora, sin el Espíritu Santo y el apropiado empleo de la palabra de Dios, no puede el creyente vencer al pecado ni la tentación. Nosotros humanamente no podemos, por más capacidad que tengamos, por más madurez que tengamos, humanamente no podemos. Y no podemos por el hecho de que somos humanos, tenemos sentimientos, emociones, deseos. A menos que hayamos madurado en algunas áreas. Pero de todas maneras, si hemos madurado, es porque hemos utilizado lo que utilizó el Señor Jesucristo. El escrito está. Amado, amada, debemos tomar en cuenta que si nosotros no caemos en el pecado, si nosotros no cedemos al pecado, es porque estamos utilizando el escrito está. No, pastor, yo no utilizo que la Biblia dice, no, pero desde muy pequeño te dijeron que no robes. Y la Biblia dice que los ladrones irán al infierno. Desde muy pequeño te dijeron que honres a tu padre y a tu madre. Y aquí está escrito. Desde muy pequeño te dijeron que no adulteres. Y aquí está escrito. Todas las cosas que están escritas aquí están diseñadas como valores en la sociedad, pero no se obedecen como lo dice aquí, la mayoría de ellas. Por ello, detengámonos, pensemos, analicemos que si
nosotros caminamos con el escrito está, vamos a desarrollar una vida agradable a los demás. Vuelvo a repetir, sin el Espíritu Santo y el apropiado empleo de esta palabra, no podemos vencer el pecado de la tentación. Es la palabra la que debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a poder cumplir esta palabra. Dígame usted si usted no tiene deseos malos. Dígame usted si usted no tiene pensamientos malos. No. Si alguien le da cólera, ¿qué siente por él? ¿Qué siente por ella? Si alguien lo traiciona, ¿qué siente por él? ¿Qué siente por ella? Si alguien la roba, ¿qué siente por esa persona? Tenemos una variedad de emociones, de sentimientos que en el momento oportuno empiezan a demostrar lo que son. Y en muchas oportunidades maldecimos, en muchas oportunidades herimos, en otras oportunidades hablamos mal de los demás. Así que no me diga usted que no tiene. Yo le creo a la palabra, no me creo a mí mismo, ni tampoco le creo a los demás. Yo creo a la palabra. Y la palabra de Dios me dice que usted y yo somos vulnerables. Somos vulnerables, por eso tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Por eso que tenemos que estudiar la Biblia. Porque es la palabra la que nos va a ayudar. Y es el Espíritu Santo quien nos va a dar el poder, la fuerza para hacerlo. Es la palabra la que nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a capacitar. Cada uno de nosotros debemos comprender que mediante esta palabra se obtiene el poder para resistir cualquier tentación que Satanás nos promueva o nos declare o nos dé. Juan capítulo 15, versículo 3 y el versículo 7 nos va a decir estos pensamientos que vierten de la boca de Dios, del corazón de Dios. Léelo por favor, nena. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. ¿Y el 7? Y el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. La primera nos expresa que somos limpios por la gracia de Dios y por la palabra. Y la segunda es que si nosotros caminamos en transparencia al Señor, debemos pedir lo que nosotros anhelamos, deseamos y necesitamos de Dios. Amado, amada, es la palabra, no hay otra cosa. No lea el periódico, lea la palabra de Dios. No lea otro tipo de material o de literatura. Si es que tiene que hacerlo, hágalo por responsabilidad. Pero que nunca falte esta palabra en su boca, en su labio, en su corazón. Porque es la palabra de Dios la que nos libera. Es la palabra de Dios la que nos afirma, nos sostiene y nos da criterio para poder vivir. Debemos memorizar la palabra de Dios en la mente y en el alma. Santiago 1:21, búscalo, nena. Debemos estar nutridos de la palabra. La palabra no debe quedar de lado en nuestra vida. Santiago 1:21 nos dice de esta manera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia, toda maldad. Y debemos recibir la palabra. ¿Qué quiere decirnos este versículo? Que si nosotros tenemos malicia, maldad, somos ligeros para pensar, no le estamos dando la oportunidad a recibir la palabra con humildad. Hay muchas personas que dicen, yo no creo en esto. ¿Por qué? Porque hay maldad, malicia, inmundicia, porque hay pecado. Cuando la palabra de Dios choca y no la dejamos entrar dentro de nosotros, es porque está manchado nuestro corazón, es porque está manchada nuestra alma,
nuestro espíritu está distorsionado. Pero cuando la palabra de Dios ingresa al corazón, entonces podemos ser edificados, podemos ser consolados y podemos ser guiados. Cada día, de día y de noche, debemos meditar la palabra de Dios y debemos memorizarlo. Deuteronomio 6:8 nos va a expresar de esta manera. Y debemos confrontarnos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con este bendito libro? ¿Puede leerlo, amor, por favor? ¿Lo tienes? Deuteronomio 6:8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Y las atarás en tus manos y como frontales las tendrás frente a tus ojos o en tus ojos. Es la palabra. Cuando la palabra de Dios está internamente en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hace personas sobrias, nos hace personas prudentes, nos hace personas agradables a los demás. Pero cuando no está la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra boca habla cosas sin sentido. Habla expresiones vulgares. Se manifiesta a través del carácter, de la forma como miramos y de la forma como nos expresamos, con palabras ligeras, soeces, burdas, sin sentido. Pero qué hermoso cuando la palabra de Dios ha hecho un nido en nuestro corazón. Por ello debemos memorizarla y debemos meditarla día y noche para que nuestra vida sea liberada y también nuestra vida pueda expresar la palabra de Dios. También debemos recitar la palabra de Dios y memorizarla para nosotros mismos y para Dios en todo momento. Y mucho más en el momento de la tentación, esa palabra va a darnos la respuesta. Volvemos a repetir Mateo 4, 7 y 10. Anena, por favor. Sí, Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 10, por favor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El escrito está. Jesús nos enseñó cómo podemos enfrentar los ataques del adversario, las sensaciones un poco distorsionadas de nuestra naturaleza, los efectos de nuestros deseos. Y con el escrito está. El escrito está, pero el escrito está en su palabra y en nuestro corazón. Por ello necesitamos alimentarnos de ella para poder desarrollarnos en la vida y para poder estar aceptos para el momento donde el enemigo quiere tomar ventaja o sacar ventaja de nosotros. Ahora, debemos obedecer y acatar el impulso del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, 16 al 18 nos expresa de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La palabra de Dios va a ser diseñada por la gracia de Dios para nuestra vida, pero es el Espíritu Santo quien va en esos momentos a darte la autoridad para obedecerla. Por eso necesitamos tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo tenga las herramientas necesarias para darnos la palabra y para impulsarnos a obedecerla. Vamos terminando
con este último tema, debemos mantenernos en oración al dar cada uno de estos pasos que hemos hablado, Efesios 6:18, y con esto terminamos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando todo el tiempo. La oración debe ser constante. Si bien es cierto, tenemos momentos de oración de una manera confidencial con Dios, que lo desarrollamos en nuestra casa, no sé, en la madrugada, en la noche, cuando usted considere, acérquese a Dios de una manera personal. Pero la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar, que debemos orar en todo tiempo. ¿Qué no quiere decir esto? De repente usted está caminando y de repente en ese momento se acuerda de Dios. Diosito, gracias por la vida. Usted está orando. Probablemente antes de cruzar una esquina usted probablemente en esos momentos siente temor. Dios, ayúdame. No va a ser cosa que encuentre a alguien malo por allí. En algún momento el Espíritu Santo le hace recordar que no vaya a tal persona y usted dice gracias, Señor, y después se entera que algo pasó con esa persona, o iba a ir a un lugar y después se entera que algo sucede en el camino y usted dijo, uy, de la que me libró Dios. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le va a decir, le va a redarguir su corazón, pero también le va a anunciar cómo debe actuar en la vida. Dios me lo bendiga y nos volvemos a encontrar el día de mañana a la misma hora.